Mamá, hay un hombre dentro del espejo, dije, y no bromeaba. Esa fue la primera vez que vi a nuestra Golden Retriever, Maple, hacerlo. Apenas tenía 3 años por aquel entonces, y nunca se había comportado así. Era principios de noviembre en la zona rural de Ohio, el aire era tan frío que nuestras ventanas se empañaban hasta el mediodía. Papá había fallecido hacía unos meses, y mamá por fin se estaba acostumbrando a estar sola en casa. Bueno, no completamente sola. Nos tenía a Maple y a mí, y una casa llena de cosas con las que aún no sabíamos qué hacer. Empezó como una tarde tranquila. Acababa de llegar del instituto, me quité las botas embarradas junto a la puerta de la cocina y estaba a medio calentar las sobras de pastel de carne en el microondas cuando oí el primer golpe desde arriba. Me quedé paralizada. Mamá seguía trabajando en la panadería. No había televisión encendida. La casa quedó en silencio. Luego, otro golpe y un gemido largo y sordo. Subí corriendo los escalones de 2 en 2, gritando, Maple, niña, ¿estás bien? No hubo respuesta. Solo más golpes. La encontré en el pasillo, sentada frente al espejo que llevaba colgado en el mismo sitio desde siempre. Un espejo antiguo de cuerpo entero con marco de madera, quizá heredado de la abuela. Maple tenía una pata apoyada en él y lo apretaba suavemente, como si esperara que algo se moviera. Volvió a gemir, moviendo la cola nerviosamente. Cuando me acerqué, se giró para mirarme, luego volvió al espejo y lo tocó 2 veces más. Me arrodillé a su lado. ¿Ves algo ahí?, pregunté, riendo a medias. Pensé que quizás se había visto reflejada y creía que era otro perro. Pero Maple se había visto en espejos antes. No era tonta. Conocía su propia cara. Fue entonces cuando lo dije. Me miré fijamente al espejo y, por una fracción de segundo, juro que no me lo estoy inventando. Me pareció ver un movimiento tras el cristal que no coincidía con el nuestro. Un destello, una sombra, como si alguien se hubiera puesto detrás de mí y hubiera desaparecido. Mamá, hay un hombre dentro del espejo, le dije durante la cena esa noche. Se rió, sacudiéndose la harina del delantal. Viste demasiadas películas de terror. Es solo tu reflejo. Maple no para de tocarlo. Mamá, es raro. Nunca lo ha hecho. Está de luto, como siempre. Déjala. Excepto que Maple no paraba. Todos los días después de la escuela subía corriendo las escaleras, se sentaba junto al espejo y lo tocaba. Si intentaba moverla, se quejaba. Si la dejaba sola, se quedaba allí durante horas, inmóvil, con la mirada fija. Una semana después, mamá cedió. Vale, suspiró, lo quitaremos. Quizás le tenga miedo. O quizás haya algo raro detrás, que huela mal. Era sábado, hacía frío afuera, pero hacía sol. Mamá fue a buscar la caja de herramientas. Sujeté a Maple por el cuello mientras desatornillaba el espejo de la pared. Salió más fácil de lo que pensábamos. Casi demasiado fácil. Detrás no había solo yeso. Había un panel. Un panel de madera, pintado encima. ¿Es una puerta?, pregunté. Mamá dejó el espejo con cuidado y se quedó mirando la pared. No recuerdo que esto estuviera aquí. ¿Siempre ha sido así? Que yo sepa, no. Maple empezó a manotear de nuevo, esta vez al panel recién descubierto. Nos miramos fijamente, indecisos. ¿Lo abrimos?, pregunté. Bueno, es la casa de tu padre. Creció aquí. Quizás sea un viejo trastero. Déjame traer la palanca. El panel se abrió con un crujido reticente, revelando una cavidad poco profunda en la pared, tal vez de 30 centímetros de profundidad y 90 centímetros de ancho, y revestida de madera fina. Maple metió la nariz de inmediato, olfateando como loca. Emitió un ladrido corto y retrocedió, meneando la cola, como si hubiera encontrado algo emocionante. Dentro, bajo una fina capa de polvo, había una caja pequeña de madera con pestillo y bisagras de metal. Mamá metió la mano, con manos temblorosas. Esto no estaba aquí cuando lo renovamos, debía de estar sellado hacía años.
Abrió la caja con cuidado, levantando la tapa como si fuera a morderla. Dentro había un puñado de cosas, fotografías antiguas, cartas dobladas, un gorrito de bebé y un metal deslustrado. Todo olía a tiempo, a madera y a algo aún más antiguo. «Estos son de tu papá», susurró mamá. «Ese es su hermano. Y ese es tu abuelo Raymond». La observé hojear las fotos, con las manos cada vez más quietas. Maple se sentó entre nosotras, con la cola todavía moviéndose y la lengua colgando alegremente. Maple lo sabía, dije en voz baja. Sabía que esto era aquí. O tal vez alguien quería que nos ayudara a encontrarlo, respondió mamá. Pasamos las siguientes horas revisándolo todo. Las cartas estaban escritas con tinta descolorida, dirigidas al abuelo por una mujer llamada June, de alguien de quien ninguno de nosotros había oído hablar. Escribía sobre un niño, sobre una promesa, sobre perder contacto durante la guerra. Una carta hablaba de un secreto guardado por el bien de la paz familiar. Mamá leyó en voz alta, lentamente, con la voz temblorosa. Si alguna vez regresas, dile la verdad a tu hijo. Merece saber de dónde viene. Miré a mamá. ¿Qué verdad? Negó con la cabeza. No lo sé. Dejamos las cartas y las fotos a la vista, sobre la mesa de la sala. Maple estaba sentada con la cabeza apoyada en mi rodilla, observándonos atentamente. Ahora estaba tranquila, casi orgullosa de la noche en que no pusimos el espejo. En cambio, mamá llamó al tío Rob, su hermano mayor, que se mudó a Michigan hacía años. Le contó lo de las cartas. Se quedó callado un buen rato. «¿Encontraste la caja de June?», dijo finalmente. «¿Sabes quién es?» Era nuestra tía, la hermana de papá. O al menos eso creemos. La historia que se desarrolló durante la semana siguiente superó la ficción. June era una joven que había vivido en el mismo pueblo y que tuvo una relación con nuestro abuelo durante su despliegue. Algunos pensaban que solo era una vecina amable que lo ayudó a criarlo cuando sus padres fallecieron, pero otros susurraban que era más que eso, que era familia de sangre, aunque nadie decía cómo. Entonces, ¿por qué esconder la caja? «Por lo que hay dentro», dijo el tío Rob. «Esa medalla. Nuestro abuelo la recibió por algo de lo que nunca habló. Y la gorra que perteneció a un bebé que nunca regresó a casa». No sabía qué decir. Miré a Maple, acurrucada en la alfombra junto a la chimenea. «¿Crees que papá lo sabía?» «Quizás», dijo mamá en voz baja. «Pero si lo sabía, nunca me lo dijo». Los siguientes días fueron tranquilos, extraños, como si la casa hubiera cambiado. No para mal, solo más profundo, más completo. No se lo contamos a mucha gente, solo a la abuela. Lloró al ver las fotos, luego se quedó sentada en silencio un buen rato antes de asentir. Siempre pensé que Raymond era más de lo que dejaba ver. Era un buen hombre, pero reservado. Maple nunca volvió a tocar la pared vacía. Parecía contenta, había cumplido con su misión. Una tarde me senté con ella en el porche, pasando los dedos por su suave pelaje. «Nos trajiste a la verdad», le dije. «De alguna manera lo hiciste». Soltó un suave ladrido, como si estuviera de acuerdo. No colgamos el espejo. Dejamos la pared abierta y pusimos un estante. En él estaba la caja, ahora limpia y pulida. Junto a ella había una foto del abuelo Raymond, un hombre sonriente de uniforme, y al lado, una foto más reciente, Maple sentada orgullosa junto al panel que había descubierto. Mamá bromeó diciendo que deberíamos comprarle una placa. Yo dije que simplemente deberíamos darle todo el pastel de carne que quisiera. Pero no podía evitar pensar, cada vez que la miraba, acurrucada junto al fuego. Quizás algunas cosas están destinadas a ser encontradas. Y quizás, solo quizás, los perros saben más de familia de lo que creemos. Todo empezó con el timbre sonando a una hora extraña, no muy tarde en la noche, sino justo en esa extraña media mañana, cuando la gente suele estar trabajando o aún preparándose para el día. Maple ladró 2 veces y salió disparada hacia la puerta principal, moviendo la cola de un lado a otro con ese rápido movimiento que siempre hacía cuando aparecía a alguien desconocido.
Mamá estaba en la cocina, con las manos metidas en un bol de masa, así que fui a abrir. De pie en el porche había un hombre que no reconocí. Parecía tener 60 y tantos, quizá más, con el pelo canoso peinado hacia atrás y un abrigo verde largo abotonado hasta el cuello. No sonrió cuando abrí la puerta, pero su mirada era amable. ¿Eres el hijo de Beverly?, preguntó. Asentí lentamente. Sí, es mi mamá. Está aquí. Maple no volvió a ladrar. En cambio, se sentó tranquilamente junto a mi pierna, observándolo atentamente, como si esperara algo. Soy Miles, dijo el hombre. Miles Tanner. Conocí a tu abuelo. Oí que encontraste una caja detrás del espejo. Se me revolvió el estómago. No se lo había dicho a nadie fuera de la familia, ni siquiera a mis amigos del colegio. Parpadeé. ¿Cómo lo supiste? Soltó una risita suave, no burlona, más bien como alguien que recuerda algo enterrado hace mucho tiempo. Las noticias corren, y cuando lo hacen, a veces llaman a la puerta. Lo dejé entrar porque no tenía miedo y porque Maple, que les ladraba a las ardillas e incluso al repartidor de UPS, no había hecho ningún ruido significativo. Mamá salió de la cocina, secándose las manos con una toalla. Se detuvo en seco al verlo. ¿Miles? ¿Como el de la unidad de Raymond? Él asintió. El mismo. Ella le indicó la mesa del comedor y todos nos sentamos, Maple acurrucándose bajo la barbilla sobre sus patas. El sol empezaba a filtrarse por las ventanas delanteras, dibujando suaves dibujos dorados sobre la mesa. La casa volvió a estar en silencio. No me quedaré mucho tiempo, empezó Miles. Pero si encontraste las cartas y la foto del bebé, entonces mereces saberlo. Sacó una hoja de papel doblada de dentro de su abrigo y la colocó con cuidado sobre la mesa. A tu abuelo nunca le gustó hablar de ello, pero después de la guerra escribió todo lo que recordaba. Me dio esto hace años. Dijo que podía pasárselo si alguna vez se supiera la verdad. Mamá tomó el periódico, lo desdobló lentamente y comenzó a leer en voz alta. No era largo, solo una página. Raymond había conocido a June durante un retraso en un transporte al extranjero. No se suponía que se enamoraran. Ella estaba en una misión y él volvía a embarcar en cuestión de días. Pero se enamoraron. El bebé nació la primavera siguiente, pero las complicaciones hicieron que no sobreviviera. Se suponía que se llamaría Lillian. Esa gorra, dijo Miles en voz baja, era todo lo que tenían. La mantenía oculta como una herida que nunca cerraba. Los ojos de mamá brillaron. ¿Pero por qué no se lo contó a nadie? Porque pensó que destrozaría a la familia. June no era de aquí. La adoptaron en una familia que se mudó. A menudo, nadie sabía mucho sobre sus raíces. ¿Y Raymond? Acababa de perder a su hermano. Sentía que no podía traer más dolor a casa. Me quedé en silencio, dejándome llevar. Era extraño aprender cosas así de gente que creías conocer al dedillo. Pero la verdad tenía un peso, y de alguna manera no se sentía pesada, solo necesaria. ¿Y tú?, pregunté. ¿Por qué nos lo cuentas ahora? Porque tu perro no te dejaría olvidar, dijo, con la mirada fija en Maple. Algunos animales tienen olfato para la memoria, para lo que perdura. Se puso de pie despacio y con paso decidido. Deberías guardar las cartas. Y si alguna vez encuentras más, busca las iniciales de June. Las firmó como Gem. Creo que escribió más de lo que había en esa caja. Luego inclinó la cabeza y se fue tan silenciosamente como llegó. Mamá y yo nos sentamos en silencio un buen rato después de que Maple roncara suavemente bajo la mesa. Esa misma tarde subimos al ático. No lo habían abierto en meses. La escalera abatible crujió como siempre y una espesa cortina de polvo cayó mientras subíamos. El aire era seco y olía a cedro y a fiestas olvidadas, adornos viejos, ropa de bebé que ya no le quedaba a nadie, cajas con fechas garabateadas con rotulador desteñido. Mamá rebuscó en un baúl marcado como reliquias familiares y sacó un fajo de cartas envuelto en una cinta. Pensé que eran de la abuela, dijo, pero algunas están dirigidas a mi querida R.
Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y empezó a leer, moviendo los labios en silencio. Me senté a su lado con una linterna mientras la luz del atardecer proyectaba destellos dorados sobre las tablas polvorientas del suelo. Esta menciona a Lillian, dijo de repente. Dice que nuestra pequeña habría cumplido 6 años hoy. Maple aguzó el oído desde el pasillo. Ella no entró, simplemente se sentó en el umbral como una testigo silenciosa. Seguimos adelante, carta tras carta fechada hace décadas, algunas con tinta corrida, otras aún nítidas, como si las hubieran sellado ayer. Pintaban la imagen de un amor silenciado durante mucho tiempo, de un desamor cosido en los bordes de la vida cotidiana, de un hombre que llevaba el recuerdo de una hija como algo sagrado. Tenemos que decírselo a Rob, susurró mamá. Él también necesita ver esto. El tío Rob llegó al día siguiente, tomó el camino más largo desde Michigan y trajo un termo de chocolate caliente. Como siempre hacía. Escuchó mientras mamá leía una de las cartas en voz alta. Apretó la mandíbula, pero no la interrumpió. Cuando terminó, exhaló profundamente. Siempre me pregunté por qué papá era tan reservado en primavera, por qué se volvía tan callado en abril. Ahora lo sé. Pasamos las siguientes horas ordenándolo todo. Fotos, cartas, el metal pulido, la tapa reposando suavemente en una caja de cristal. Ahora. Maple yacía en la alfombra, contenta. Ella te trajo hasta aquí, dijo Rob, agachándose para rascarle detrás de la oreja. Tienes un ángel guardián con pelaje dorado. Esa noche, la casa se sentía diferente otra vez. No embrujada, simplemente llena. Una especie de plenitud silenciosa. Como si hubiera sonado una canción que nunca antes habíamos notado, y ahora resonara suavemente en las paredes. Mamá empezó a escribir cosas. No solo notas, sino historias, recuerdos de papá, pequeñas curiosidades del abuelo Raymond, recetas que recordaba de la abuela y que nadie había escrito. La ayudaba a escribirlas. Después de cenar, normalmente con Maple despatarrada debajo de la mesa y con el aroma a té de canela en el aire, decidíamos hacer un libro familiar. Nada sofisticado, solo una carpeta con páginas en fundas de plástico. Cada historia tenía una foto o una carta. La llamamos la habitación de las raíces y la pusimos en el estante junto a la caja que Maple nos ayudó a encontrar. Se corrió la voz. Los primos empezaron a llamar. Algunos enviaron sus propias cartas y notas, incluso pequeñas baratijas. Viejas historias sobre Raymond y June empezaron a aflorar, piezas del rompecabezas que nadie había conectado. Un vecino nos envió por correo una foto en blanco y negro de una joven con un bebé en brazos, etiquetada simplemente como primavera de 1947. Mamá se quedó sin aliento al verla. Esa es June. Reconocería esos ojos en cualquier lugar. La foto encontró un marco junto a los de Maple. Entonces sucedió algo extraño. Una mañana, Maple se negó a entrar. Se sentó al borde del jardín, con la nariz apuntando hacia el bosque detrás de nuestra casa. Ladró una vez, y luego otra. Me acerqué, envuelto en mi sudadera, y le pregunté qué pasaba. No se movió, simplemente ladró de nuevo y luego me miró. ¿Qué ves, niña? Se giró y trotó hacia el borde de los árboles. La seguí. Me condujo al lugar donde comenzaba el bosque, donde la maleza se raleaba lo suficiente como para revelar un sendero tenue que no había visto antes. Era viejo, estaba cubierto de maleza, pero definitivamente era un sendero. La seguí por ella, con los nervios en vilo y el corazón acelerado. Tras unos minutos de caminata, la encontramos. Una piedra pequeña, desgastada y medio hundida en la tierra. Grabado en la cima había un nombre, Lillian J. Ellis. Sin fecha de nacimiento ni de fallecimiento, solo su nombre. Maple estaba sentada junto a ella, quieta y en silencio. Me arrodillé y limpié la tierra, dejando al descubierto una pequeña talla, una flor, quizá una margarita, desportillada pero aún visible. Susurré, tú también nos trajiste, ¿verdad? Maple resopló quedamente y se inclinó hacia mí. Se lo dijimos a mamá, luego a Rob y luego al resto de la familia.
nadie sabía que estaba allí. Nadie recordaba siquiera ese tramo del sendero. Limpiamos la zona, pusimos flores frescas cada semana y construimos un pequeño banco de madera cerca. Mamá empezó a sentarse allí los fines de semana con su té, simplemente hablando. Decía que era como hablar con el pasado y que, de alguna manera, éste la escuchaba. Y Maple. Nunca más se tocó el espejo, nunca más nos dejó en los senderos. Simplemente vivía feliz, en paz. Pero cada vez que pasábamos por ese lugar en el bosque, se detenía, se sentaba un momento y luego seguía adelante, como si estuviera presentando sus respetos o simplemente visitando. Fuera lo que fuera, seguimos su ejemplo. La primavera siguiente llegó temprano ese año. Marzo se calentó más rápido de lo habitual, derritiendo la última nieve antes del día de San Patricio. Los cerezos de la calle principal florecieron con destellos de rosa y blanco, y nuestro patio trasero, normalmente embarrado, hasta que abril se secó lo suficiente como para que Maple corriera sin tener que traer la mitad del jardín de vuelta con sus patas. Algo del cambio de estación también se trasladó a la casa. No solo hacía más calor, sino que se sentía más ligero. Un sábado por la mañana, mamá bajó las escaleras con un sobre, amarillento por los bordes, pero sellado y marcado con una cursiva en negrita, para que lo abrieran si la encontraban. Estaba en esa pila de papeles del ático, dijo con la voz tensa por la emoción. La primera vez no lo vi. Estaba escondido detrás de otra carta. Creo que es de junio. Nos sentamos juntas en el sofá, con la luz del sol entrando por las ventanas y el canto de los pájaros como música de fondo. Maple se sentó en el suelo frente a nosotras, con la cabeza inclinada, como si comprendiera la importancia del momento. Mamá abrió el sobre lentamente. Dentro había una sola carta, con la tinta descolorida pero legible. No estaba dirigida al abuelo Raymond, sino simplemente a la familia. Decía, si encontraste esto, significa que la encontraste. Mi Lillian. No sé cómo ni cuándo sucederá, pero creo que tú sí. Hay cosas que no podría decir en vida, no por vergüenza, sino por la paz. Raymond la amaba. Me amaba, pero tenía obligaciones, y la guerra lo volvió todo frágil. Dejé su lugar de descanso cerca del viejo sendero donde solíamos caminar bajo los margaritas silvestres. Era el único regalo que podía darle. Paz y privacidad. Nunca conoció el dolor, solo el amor. Si esto te llega, cuéntame su historia. Que se sepa. Mamá leyó la última línea en voz alta, con la voz temblorosa. Que se sepa. Nos sentamos en silencio un rato después de la carta, descansando suavemente entre nosotros como un puente entre décadas. Maple, que nunca se echaba largas siestas durante el día, parecía especialmente tranquila. Me preguntaba si entendía, si sabía lo que estábamos descubriendo. Poco a poco. Más tarde esa semana, mamá empezó a llamar a la sociedad histórica local y luego al registro civil. Quería saber si la tumba de Lillian podía registrarse oficialmente. La mujer al otro lado de la línea, una señora amable llamada Denise, dijo que lo investigaría. Una semana después nos devolvió la llamada. No hay certificado de defunción de una tal Lillian Alice en este condado, dijo. Pero hay un registro hospitalario de una niña que nació muerta en abril de 1947, hija de June Alice M. Ellis, cuyo padre figuraba como desconocido. ¿Podemos registrarla oficialmente? Denise hizo una pausa. Nos llevará algo de trabajo, pero podemos intentarlo. Recomiendo hablar también con el registrador del condado. Te apoyaremos en todo lo que podamos. Mamá colgó y me miró. Vamos a ponerle un nombre de nuevo. No solo en una roca en el bosque, sino en el registro civil. Los siguientes días se convirtieron en un torbellino de papeleo, llamadas y documentos escaneados. El tío Rob envió declaraciones. Miles Tanner, sorprendentemente experto en tecnología, envió por correo electrónico una carta firmada confirmando la identidad de June y la historia que rodeaba a Lillian. Incluso la abuela escribió algo breve, escrito a mano, lleno de serena gracia. Vi un cambio en mamá a pesar de todo. Siempre fue amable, pero ahora tenía un sentido de misión.
Cada minuto libre que tenía lo dedicaba a esto. Las tardes se convirtieron en un ritmo de cena, té y luego papeles extendidos sobre la mesa del comedor. Maple estaba sentada cerca como una secretaria peluda. Entonces sucedió algo inesperado. El periódico local se puso en contacto. Nos enteramos por la oficina de registros que están intentando documentar un lugar de enterramiento histórico, dijo el reportero, un joven llamado Thomas. ¿Estarían dispuestos a contar la historia? Mamá dudó. No lo hacemos para llamar la atención, por supuesto, dijo Thomas. Pero esto podría ayudar a otras familias con historias no registradas, con niños olvidados. Nos gustaría escribirlo con respeto, asintió con cuidado. Cuando el artículo salió el domingo siguiente, fue portada de la sección de comunidad. Suficiente para despertar la curiosidad. Durante el mes siguiente, desconocidos empezaron a enviar cartas. Algunos enviaron fotos antiguas diciendo que quizá conocían a June de su tiempo en pueblos vecinos. Otros compartieron sus propias historias de familiares perdidos, adopciones ocultas, secretos enterrados por el tiempo. Una carta en particular destacó. Provenía de una mujer llamada Georgia, que vivía en Denton. Decía que su madre, ya fallecida, les había hablado una vez de una joven llamada June que vivió brevemente con ellas a finales de los años 40. Tenía el pelo dorado y unos ojos que parecían primavera, decía la carta. Se fue en plena noche de abril. Dijo que tenía que buscar la paz. Mi madre siempre se preguntó qué le había pasado. Le escribimos, le enviamos copias de las cartas y una foto de la tumba. George respondió con más recuerdos e incluso nos envió un par de pendientes. Decía que June había dejado unos sencillos pendientes de plata con pequeñas margaritas talladas en los laterales. Dijo que eran la flor de su hija. Georgia escribió, ahora sé por qué. Colocamos los pendientes en el expositor junto a la caja. El pequeño rincón de nuestra casa se había convertido en algo sagrado. Un sábado, organizamos una pequeña reunión cerca de la tumba de Lillian. No fue una ceremonia, en realidad, solo la familia, algunos vecinos y las personas que nos habían ayudado. Denise, de la oficina de registros, vino con Thomas, el reportero, e incluso la nieta de George, que trajo margaritas frescas. Mamá habló en voz baja, contando la historia de June y Lillian, de cómo Maple lo había empezado todo. Luego leyó la carta de June en voz alta. Nadie habló durante la lectura. El único sonido era la brisa y el canto de algunos pájaros. Al terminar, todos pusimos una margarita en la tumba. Maple se quedó a mi lado, con la cabeza levantada hacia los árboles, tan tranquila como siempre. Después, mientras la gente se alejaba, un hombre mayor se quedó. Se presentó como Harold Bell y dijo que era primo de June. Había visto la historia en el periódico y había venido en coche desde Indiana. No la había visto desde que tenía 12 años, dijo, pero era amable conmigo, me enseñó a hacerme un nudo de corbata. A mis padres no les gustaba mucho, decían que era una vergüenza, pero nunca lo creí. Le entregó a mamá una hoja doblada. Era suya, un poema que solía llevar consigo. Lo encontré en uno de mis libros viejos. Pensé que querría ser corto, escrito a mano con una caligrafía ondulada. No me entierres en mármol brillante, sino bajo los árboles a la luz de la mañana. Que crezcan margaritas donde una vez estuve y que el amor me recuerde así. Mamá enmarcó el poema y lo colocó junto a los pendientes. Esa noche lloró por primera vez en semanas, no de pena, sino de algo más tierno. Más tarde nos sentamos junto al fuego, con Maple a nuestros pies. El aire olía a humo de leña y canela, la clase de noche que te hacía sentir que todo estaba justo donde debía estar. Todavía me sorprende, dije, que todo esto haya salido de un perro arañando un espejo. Mamá asintió. A veces las respuestas vienen en el pelaje y las patas delanteras. Me recosté, mirando al techo. ¿Crees que Maple lo sabe? ¿De verdad lo sabe? Bajó la vista hacia Maple, quien la miró fija y tiernamente. Creo que sabe lo suficiente, y creo que aún tiene más que mostrarnos. No entendía a qué se refería entonces, no realmente, pero pronto lo sabría, porque el viaje de Maple no había terminado.
Todavía no. El verano llegó como una respiración contenida, finalmente liberada. El sol se prolongó hasta altas horas de la noche, proyectando destellos dorados a través de las ventanas de la cocina, y Maple pasó la mayor parte de la tarde tumbada en el porche, con los ojos entrecerrados y la nariz moviéndose con cada brisa. La vida había vuelto a un ritmo tranquilo, y si me hubieras preguntado entonces, te habría dicho que todo había vuelto a la normalidad. Pero como siempre con Maple, había más. Empezó un martes. Llegué temprano de la escuela, una especie de día de capacitación para profesores, y decidí limpiar el garaje. Maple me siguió como siempre, meneando la cola y husmeando en cada caja vieja que tocaba. Habían pronosticado tormenta para esa misma noche, así que el aire estaba cargado con esa extraña calma que te hace sentir que algo está bajo la superficie. En el rincón más alejado del garaje había un viejo baúl de cedro que había pertenecido al abuelo Raymond. Lo habíamos sacado allí durante la remodelación de la cocina hacía años y nunca lo habíamos vuelto a meter. Siempre pensé que solo tenía herramientas o cables dentro, pero algo en la forma en que Maple lo husmeaba me despertó la curiosidad. Lo abrí. La primera capa no tenía nada de especial. Cables alargadores viejos, guantes de jardinería quebradizos, un paraguas roto. Pero debajo, escondido bajo una chaqueta militar doblada, había un cuaderno encuadernado en cuero. El cover se había agrietado con el tiempo y las páginas tenían ese tinte amarillento que adquiere el papel cuando se olvida. Me senté en un cubo volcado y comencé a leer. Era un diario. Del abuelo. Las entradas no eran diarias, sino más bien reflexiones dispersas a lo largo de los años. Algunas eran informes meteorológicos triviales, chismes del pueblo, salidas de pesca. Pero otras eran crudas, incluso poéticas en su sencillez. Una entrada decía, a veces la veo en sueños. June junto al lago, abrazando a Lillian. Quiero ir con ellos, pero prometí quedarme. Prometí mantener la paz. Y la paz, al parecer, es un dolor silencioso con el que se aprende a vivir. Otra, fechada 2 semanas antes de su fallecimiento, era aún más corta. Si alguien la encuentra, que cuente su historia. Que se enteren. Que vuelva a ser real. Pasé los dedos sobre la tinta, como si tocarla pudiera transportarme de algún modo a ese lugar, que me permitiera hacerle las preguntas que había albergado durante décadas. Maple apoyó la barbilla en mi pie, observándome como si supiera. Mamá lloró cuando le enseñé el diario. Leyó cada palabra como si fuera una última conversación con el hombre con el que había crecido. Esa noche la tormenta azotó con fuerza. Los truenos sacudieron las ventanas y la lluvia azotó la casa como si intentara limpiarla. Nos sentamos en la sala, con la luz parpadeando de vez en cuando, las velas proyectando suaves halos en las paredes. Maple no parecía asustada. Nunca lo parecía. Solo observaba las ventanas, alerta, como si esperara a alguien. Cuando finalmente se fue la luz, nos quedamos despiertos hablando del abuelo, de June, de cuánto había cambiado porque un perro se negaba a dejar de arañar el espejo. ¿Y si hay más?, preguntó mamá de repente. No diarios, quizá, sino cosas. Cosas ocultas. Cosas que debemos encontrar. No se equivocaba. La semana siguiente, mamá recibió una llamada del pequeño museo del pueblo. Thomas, el reportero que había cubierto nuestra historia, les había compartido una copia del diario. Querían crear una pequeña exposición, algo que honrara la historia local, las historias olvidadas. ¿Estarían dispuestos a exhibir algunos de los objetos?, preguntó la curadora, la señora Carmichael, por teléfono. ¿La medalla? ¿Las cartas? Quizás 1 o 2 fotos, acordamos con cuidado. No todo. Algunas cosas seguían siendo demasiado personales. Pero les prestamos la primera carta, la foto de June con la bebé Lillian y una copia enmarcada del poema de Daisy. La foto de Maple, por supuesto, ocupó un lugar central cuando se inauguró la exposición. Atrajo a más gente de la que el museo esperaba. Vinieron personas de pueblos cercanos, algunas de más lejos. Un hombre de unos 70 años pasó solo para decir, serví con Raymond. Era un buen hombre, tranquilo, pero bueno.
Los niños miraban las viejas fotografías como si estuvieran viendo otro mundo. Y en cierto modo, lo eran. Maple nos acompañó el primer día, sentada pacientemente junto al banco de afuera mientras la gente entraba y salía poco a poco. No ladró ni se quejó, simplemente se sentó allí como si estuviera de servicio. Más tarde esa noche, mientras recogíamos para irnos, una mujer se nos acercó. Tenía unos 50 años, vestía con sencillez, con un sombrero de ala ancha y un cordón que decía, visitante. Disculpe, dijo con suavidad. Disculpen la intromisión, pero vi la exposición. El nombre Lillian significa algo para mí. Mamá y yo nos miramos. Creo, continuó la mujer, que mi madre conoció a June o fue pariente suya. De pequeñas, nunca tuvimos muchas respuestas, pero ver su foto es como mirar a mi tía. La invitamos a sentarse con nosotras en el banco. Se llamaba Meredith y había crecido en un hogar de acogida tras el fallecimiento de su madre joven. Pero una vez encontró cartas viejas en una caja con una etiqueta que decía simplemente no abrir. Claro que la abrió años después. Tenía notas firmadas con JEM y referencias a una niña. Siempre pensé que era ficción, dijo Meredith. Una ensoñación romántica, escribió mi madre, pero ahora me pregunto si era la sobrina de June o incluso la prima de Lillian. No nos precipitamos, pero intercambiamos números de teléfono, prometimos hacer seguimiento y, una vez más, observé cómo Maple olía suavemente la mano de la mujer y luego se acostaba a sus pies como si la conociera de toda la vida. De vuelta en casa, añadimos el nuevo nombre al árbol genealógico que habíamos empezado a pegar en la pared. Ya era grande, ocupaba casi todo un lado del comedor. No lo coloreamos ni lo hicimos sofisticado. Simplemente lo dejamos crecer, un nombre a la vez. Cada nueva rama se sentía como una reunión. Ese otoño, Maple bajó un poco el ritmo. No era vieja, solo tenía 7 años, pero empezó a dormir más. Su veterinario dijo que estaba sana, simplemente tranquila. Aún así, noté cómo nos observaba, cómo nos escuchaba, como si observara más que nunca. Una noche la encontré sentada frente al pasillo donde solía estar colgado el espejo. No lo estaba manoseando, esta vez no. Simplemente sentada, observando el espacio, con la cabeza inclinada y la mirada tranquila. Me senté a su lado. ¿Hay más, no? No se movió, solo parpadeó lentamente. Ese fin de semana, mamá nos preguntó si queríamos hacer un viaje. No muy lejos, a solo unas horas al sur, a un pueblo donde se creía que June vivió un corto tiempo a principios de los años 50. Era más bien una corazonada basada en una de las letras que aún no habíamos descifrado por completo. Reservamos una pequeña cabaña. Maple también vino, por supuesto. El pueblo era tranquilo, enclavado entre colinas cubiertas de árboles y un cielo abierto. Paramos en la biblioteca local, hablamos con el anciano empleado y pasamos horas revisando viejos libros de registro. Valió la pena. Encontramos un registro de June M. Ellis, quien alquiló una habitación encima de una panadería durante 6 meses en 1952. La panadería ya no estaba, pero el edificio seguía siendo una tienda de antigüedades. Maple nos condujo hasta la puerta. Olfateó el suelo, dio una vuelta y se sentó firmemente junto a la entrada. El dependiente nos abrió la puerta con una sonrisa curiosa, buscando algo en particular. Le explicamos la historia, le hablamos de June, de Lillian, del rastro que había comenzado con un espejo y un perro. Escuchó en silencio y luego desapareció en la trastienda un buen rato. Cuando regresó, sostenía una pequeña caja de madera. La encontraron en el ático durante unas reformas. Nadie afirmó que tuviera iniciales grabadas en su interior. La conservé porque era bonita. Puedes quedártela. Quizás forme parte de tu historia. Dentro de la caja había una margarita prensada, amarillenta pero intacta, y debajo un pequeño dibujo. Una mujer, un hombre y un bebé. Las líneas eran toscas, pero el amor era evidente. Maple la olió suavemente y luego apoyó la barbilla en la caja. La trajimos a casa y la pusimos en el estante junto a las demás.
Volvió otra pieza y entonces me di cuenta de que nunca se trató solo de una caja, cartas o una historia perdida. Se trataba de conectar, de escuchar, de prestar atención cuando alguien, humano o no, intenta mostrarte algo importante. ¿Y Maple? Aún no había terminado de enseñarnos eso. No nos dimos cuenta en ese momento, pero Maple ya había empezado a guiarnos hacia el siguiente capítulo. Cosas sutiles, como la forma en que empezó a dormir cerca de la vieja silla de papá en el estudio. No solo de noche, sino también de día, como si estuviera protegiendo algo. La silla no se había movido en años. Uno de esos robustos sillones reclinables con ranuras perfectamente formadas por largas tardes y viejos libros de bolsillo. Maple no le había prestado mucha atención desde que papá falleció, pero de repente se convirtió en su lugar favorito. Al principio pensamos que simplemente se estaba haciendo mayor y eligiendo rincones tranquilos, pero seguía haciendo algo extraño. Apretaba la nariz contra el cojín del asiento, olfateando las costuras como si buscara un aroma. Luego levantaba la cabeza, nos miraba y movía la cola una vez. Lentamente, con detenimiento. No era emoción. Parecía más bien un estímulo, como si dijera, ven a ver. Mamá fue quien finalmente lo dijo en voz alta. Quizás haya algo debajo del cojín. Nos miramos. Entonces me arrodillé y levanté el cojín. Al principio nada, solo unas migas y una moneda de 5 centavos. Pero entonces noté un ligero bulto debajo del forro de la base del asiento. Lo despegué con cuidado, y allí estaba. Una pequeña bolsa de tela. Dentro había un cuaderno de bolsillo, diferente del diario anterior del abuelo. Este era de papá. La primera página tenía su nombre escrito en mayúsculas pulcras. Mamá se sentó con fuerza en el borde de la mesa de centro, tapándose la boca con la mano. Pasé las páginas lentamente. Cada una contenía unas líneas, pensamientos, recuerdos, reflexiones. Algunas eran triviales, como lo que había desayunado. Otras eran profundas. Maple sabe cuando sufro. Se acuesta a mi lado como si me estuviera abrazando. Nunca pensé que un perro pudiera entender la tristeza, pero lo hace. Volví a soñar con mi padre. Esta vez era más joven. Sonrió y dijo, estás más cerca de lo que crees. ¿Qué quería decir? A veces oigo música en el pasillo a altas horas de la noche. Débil, como si alguien tarareara. Una canción de cuna. Voy a mirar y encuentro a Maple sentada frente al espejo, observándome. Siempre observándome. Mamá se secó los ojos, en silencio. La última entrada estaba fechada 2 días antes de que papá falleciera. Era corta. Si alguna vez Maple te lleva a algún sitio, síguela. Ella sabe dónde está enterrada la verdad. Nos sentamos allí un buen rato. La habitación se había quedado en silencio, el tic-tac del reloj sonaba fuerte de fondo. Maple, ahora acurrucada junto al sillón reclinable, levantó la cabeza brevemente y luego volvió a acomodarse. Como no nos dimos cuenta, pregunté en voz baja. Mamá negó con la cabeza. No estábamos listos para verlo. En los días siguientes, empezamos a ver la casa de otra manera. Como si tuviera capas, no solo de polvo o pintura, sino de recuerdos, de intenciones. Una mañana, mientras limpiaba el armario de la ropa blanca del piso de arriba, encontré una fotografía escondida detrás de una pila de fundas de almohada viejas. Mostraba a papá de adolescente, sentado en los escalones del porche con una chica de más o menos su edad. No la reconocí. En el reverso había un mensaje en bucle para Ray Jr. Para el verano. Nunca lo olvidamos. Se lo enseñé a mamá. Sus ojos recorrieron la foto y se abrieron de par en par. Esa es Evelyn. Vivía al lado de tus abuelos. Se mudó después del instituto. Eran muy unidos. No tenía ni idea de que se mantenían en contacto. Llamamos al tío Rob. Sí, dijo por teléfono. A papá siempre le cayó bien Evelyn. Eran casi gemelas. Pero no creo que pasara nada entre ellas. Solo un vínculo, ¿sabes? ¿Crees que sabría más sobre June o Lillian? Posiblemente.
Creo que ahora vive en Sandusky. ¿Quieres que me ponga en contacto? 2 días después, me devolvió la llamada. Quiere conocerte. Dice que tiene algo que deberías ver. Hicimos el viaje un sábado soleado. Sandusky estaba tranquilo en esa época del año, el lago, en calma y salpicado de veleros. Evelyn vivía en una modesta casa blanca con contraventanas azules y flores floreciendo a lo largo del camino. Nos recibió con un abrazo, su mirada cálida, sus movimientos lentos pero decididos. «Te pareces mucho a él», me dijo. La misma mirada pensativa. Nos invitó a una acogedora sala de estar llena de libros, fotos y aroma a lavanda fresca. Maple se acurrucó junto a la puerta, observando con silenciosa curiosidad. Esperaba que algún día viniera alguien, dijo Evelyn, acomodándose en una mecedora. Siempre sentí que había cosas que no se decían. Le entregó a mamá un sobre cerrado. Raymond me lo dio antes de morir. Me dijo que lo guardara por si tu padre alguna vez necesitaba respuestas. Pero falleció. Demasiado pronto, supongo. Ahora es tuyo. La carta estaba dirigida a Ray Jr. Era la letra del abuelo otra vez. Hijo mío, hay cosas que no supe explicar. Tomé decisiones que dejaron lagunas en tu historia. Nunca dejé de amarte a ti ni a tu madre, pero también amé a otros. En silencio, en secreto. June era una de ellas. Lillian era mi hija, igual que tú. 2 vidas diferentes, nacidas del mismo corazón. Si estás leyendo esto, espero que la hayas encontrado. Espero que Maple te haya guiado. Siempre has sido sensible a lo que importa. Di la verdad, aunque sea tarde. Sobre todo entonces. Con cariño, papá. Mamá lo leyó en voz alta. Con la voz temblorosa de nuevo, Evelyn se secó los ojos. Raymond era un hombre complicado, dijo, pero quería que la verdad perdurara. Le dimos las gracias, le dejamos una foto de la tumba de Lillian y le prometimos volver a visitarla de camino a casa. Maple iba en el asiento trasero, con la cabeza asomada por la ventanilla, mientras el viento le acariciaba suavemente las orejas. Parecía contenta. La carta quedó junto al resto, otro eslabón en una creciente cadena de recuerdos. Esa semana empezamos a organizar un archivo familiar, no solo para nosotros, sino para el futuro. Una biblioteca digital con todo lo que habíamos recopilado, cartas, fotos, entradas de diario. Escaneamos, etiquetamos y subimos. El tío Rob nos ayudó. También Georgia y Meredith. Incluso Thomas, el reportero, ofreció su tiempo. Era como construir un mapa de algo vasto y hermoso. Y Maple. Siempre cerca, observando, escuchando. Una noche, después de escanear las últimas fotos de Evelyn, me senté con Maple junto a la chimenea. La habitación estaba cálida, llena de sombras suaves y un suave crujido. Lo sabías todo, ¿verdad?, dije. Sabías a dónde llevarnos, que necesitábamos encontrar. Parpadeó lentamente y luego apoyó la cabeza en mi pierna. De alguna manera, esa era la respuesta que necesitaba, porque Maple no era solo parte de la historia. Era ella quien se aseguraba de que continuara. Para cuando llegó octubre, las hojas de nuestro pueblo se habían teñido de todos los tonos de rojo intenso, naranjas quemados y amarillos dorados. Era el tipo de belleza que te pillaba desprevenido mientras conducías o tomabas una bebida caliente en el porche. A Maple le encantaba. Se revolcaba en los montones como un cachorrito otra vez, y luego miraba hacia arriba con la lengua fuera y los ojos brillantes. Había pasado casi un año desde que había arañado ese espejo, y parecía que todavía estábamos deshaciendo el hilo que había soltado. Ese hilo nos llevó junto al cobertizo. Estaba detrás de la casa, casi sin uso, con el techo inclinado cubierto de musgo. Guardábamos allí algunas sillas de jardín viejas, algunas herramientas oxidadas, pero no lo habíamos tocado desde la primavera. Solo salí porque me pareció oír un ruido, un arañazo, o tal vez un golpe sordo, y pensé que quizá una ardilla había vuelto a entrar. Maple me siguió. Por supuesto. Se detuvo justo en la puerta y pegó el hocico al borde inferior, emitiendo un suave gemido.
Entonces me miró. Bien, bien, murmuré, sacando la llave del gancho. Dentro, por la puerta del porche trasero. El metal crujió al girarla, y las bisagras crujieron como si el cobertizo no se hubiera abierto en décadas en lugar de solo meses. El polvo se filtraba con la luz del sol como humo, y el aire del interior olía a pino y óxido. Maple no esperó. Entró como una exhalación, dirigiéndose al rincón izquierdo, detrás de una vieja mesa plegable. Se sentó, rozando suavemente el suelo con la cola, y miró fijamente la pared. Me arrodillé a su lado. La pared de madera parecía sólida, pero al presionarla con la mano, sentí que cedía un poco. Un panel, tal vez suelto. Empujé y una sección cuadrada de madera se movió con un chasquido sordo. Detrás había un nicho poco profundo, lo suficientemente grande como para albergar una pequeña lata de metal, del tamaño de una lonchera. Era pesada. Al sacarla, el pestillo se atascó y me costó un poco abrirla. Dentro, envueltos en hule, había varios objetos pequeños. Un juego de placas de identificación, una placa de un departamento de bomberos de Indiana, un fajo de postales atadas con cordel y una bandera estadounidense doblada, más pequeña que el tamaño estándar, quizás ceremonial. Llamé a mamá. Nos sentamos en el columpio del porche, con la lata entre nosotros. Maple se acurrucó en los escalones de abajo como si nos estuviera dando espacio. Las placas de identificación eran viejas. El nombre en ellas no era Raymond Ellis ni June Ellis. Decía James E. Milton. La placa del departamento de bomberos tenía grabado el mismo nombre. Ninguno sabía quién era. Las postales tenían matasellos de entre 1951 y 1954. La mayoría eran de Indiana. Todas estaban dirigidas a Gem. La letra era pulcra y desconocida. Mamá las hojeó con el ceño fruncido. Este no es el abuelo, ni June. Pero estas estaban escondidas aquí. ¿Por qué? Tomé una de las tarjetas. Fechada en 1952. Dice, todavía soñando con los cielos de Ohio. Espero que los margaritas sigan floreciendo. Escribe cuando puedas. Atentamente, M. Nos miramos. Era un poco exagerado, quizá, pero ambas sabíamos de quién podía ser esa inicial. Meredith, la mujer que creía tener parentesco con June. Buscamos su número. Contestó después de 2 timbres. Sí, dijo cuando le leímos. El nombre James Milton era mi abuelo. Mi madre nunca habló mucho de él, solo que era la única persona en la que June confiaba. Después de irse de la ciudad. Lo llamaba Jimmy. Se ofreció a pasar ese fin de semana. Al llegar, trajo más documentos, un viejo diario con las fotos de su madre y una copia de una carta que había encontrado que mencionaba a June y a una niña llamada Lillian. No estaba segura de su significado, pero ahora todo encajaba. El diario era un tesoro. Hablaba de visitas a un lago tranquilo, días pasados en silencio con June y cartas enviadas a alguien a quien solo llamaban mi bombero del norte. Estaban enamorados, dijo Meredith con un tono de asombro. Pero nunca vivían mucho tiempo en el mismo lugar. Siempre decía que estaba esperando el momento adecuado. Colocamos la placa y las postales junto a las cartas de June en el expositor. Limpiamos la lata y la pusimos junto a la gorra doblada que una vez perteneció a Lillian. Esa noche, Maple volvió a tumbarse en el suelo frente a la chimenea. Su cola golpeó ligeramente mientras me sentaba a su lado. ¿Sabía siquiera esto, siquiera aquello? Había más cosas enterradas atrás. Parpadeó lentamente, como siempre hacía cuando parecía orgullosa de nosotros. Octubre dio paso a noviembre. La primera helada llegó antes de lo habitual. Una mañana, pillé a Maple sentada frente al espacio vacío donde solía estar el espejo del pasillo, mirándolo en silencio absoluto. Me senté con ella. No hablamos. No es que hubiera nada que decir, pero al cabo de un momento, se giró, corrió a mi habitación y se sentó junto al último cajón de mi escritorio. Lo abrí. Dentro, enterrado bajo unas tareas viejas, había un dibujo que no recordaba haber hecho.
Una imagen de Maple junto a un árbol de margaritas. Debía haberlo dibujado hacía meses y lo había olvidado, pero allí estaba. La forma del árbol coincidía con los que habíamos encontrado cerca de la tumba de Lillian. Fue como un pequeño empujón. Decidimos ir a la tumba de nuevo ese fin de semana, solos los tres. Mamá preparó un termo de té, yo un libro y Maple nos guió por el sendero. Llegamos al claro, colocamos un nuevo ramo de margaritas junto a la piedra y nos sentamos bajo la fría luz del sol, mientras nuestro aliento se difuminaba suavemente en el aire matutino. Maple caminó hasta el otro extremo del claro y empezó a olfatear el borde de un tocón de árbol. Luego se sentó, ladeó la cabeza y esperó. La seguimos. Detrás del tocón había un trozo de tierra removida, no recién excavada, sino más blanda, como si la hubieran removido años atrás y la hubieran movido recientemente. Empezamos a limpiarla con cuidado, sin saber siquiera qué buscábamos. A unos 15 centímetros de profundidad, encontramos una pequeña caja de madera, manchada de agua pero intacta. Dentro había un broche de plata con forma de margarita y una carta sellada con lacre. Era de June. Para quien la encuentre, este es mi último regalo. No dejo riquezas, solo recuerdos. Cuenten la historia de Lillian no como una tragedia, sino como una canción. Vivió en los corazones de todos los que la conocieron, aunque solo fuera por un instante. El amor no siempre es ruidoso. A veces es un tranquilo florecer en el bosque. Gracias por traerla de vuelta a la luz. Junio, lloramos. No de tristeza, sino de algo más grande. Un círculo que se cierra, una canción que termina su nota final. Maple estuvo sentada a nuestro lado todo el tiempo, tranquila, en paz. De vuelta a casa, pusimos el broche en la estantería. La exposición era ahora más que simples objetos. Era una cronología viviente, un homenaje, un testamento. Y seguía creciendo. Ese invierno, organizamos un pequeño evento en el museo local. No fue una celebración, no exactamente. Fue más bien un recuerdo. Familias compartieron historias de sus propios familiares perdidos, desconocidos conectaron a través de historias compartidas, y Maple se sentó cerca del frente todo el tiempo, como si lo supervisara todo. Más tarde esa noche, la arropé con su manta y le susurré, ¿hay algo más? ¿Aún no hemos terminado? Me miró, la misma que me dirigió el primer día junto al espejo. Una mirada tranquila y cómplice, de esas que dicen sigue escuchando. Y así lo hicimos. El año nuevo llegó con una suave nevada. Espolvoreó los alféizares como azúcar glas y suavizó cada calle del pueblo. El museo cerró por vacaciones, pero la exposición permaneció, atrayendo la atención silenciosa de quienes pasaban. Un pequeño cartel plastificado en la esquina contaba la versión resumida de cómo un Golden Retriever ayudó a una familia a redescubrir sus raíces. En casa, Maple parecía diferente. No estaba enfermo, ni era exactamente lento, solo más introspectivo, si es que un perro podía serlo. Se sentaba a ver caer la nieve durante horas. No quería correr entre los montones de nieve como antes. En cambio, parecía contenta de sentarse junto a la puerta trasera, con la mirada fija, como esperando una señal que solo ella podía entender. Una mañana bajé y encontré a mi madre revisando un montón de tarjetas de Navidad. Algunas eran de antiguos vecinos, otras de gente que habíamos conocido en la exposición. Georgia, Thomas, incluso. Evelyn había enviado una tarjeta con una foto de sus nietos junto a un árbol con una pequeña margarita colgando al centro. Pero había una tarjeta sin remitente. Era un sobre blanco liso con una letra que no reconocimos. Dentro había una sola fotografía, antigua y en tono sepia, que mostraba a un grupo de niños frente a lo que parecía una escuela. En el reverso alguien había escrito, clase del 51. Encuéntrala. Mi madre le dio vueltas a la foto una y otra vez. Ella está aquí, June. Reconozco esa sonrisa. Escaneamos la foto, la enviamos por correo electrónico a la Sociedad Histórica del Condado y la publicamos en un foro de genealogía local. Alguien respondió al día siguiente.
un hombre llamado Curtis, que había enseñado historia durante 30 años y ahora dirigía un pequeño archivo local en su garaje. Esa escuela solía estar a unos 13 kilómetros al oeste del pueblo, demolida a finales de los 60, pero tengo una lista parcial de estudiantes de ese año. Alguno de ellos podría ser compatible contigo. Quedamos en una cita para conocerlo. Vivía en las colinas, en un camino de tierra flanqueado por maizales helados. El viento nos azotaba al bajar del coche, pero dentro de su casa había un mundo mágico de carpetas amarillentas y fotografías enrolladas. Nos sentó en una mesa larga y extendió algunas listas de clases, señalando con un dedo nudoso. Aquí. June Ellis, de sexto grado, vivía con sus tíos en una granja cerca de Creighton Road. La trasladaron ese año y se fue al siguiente. ¿Sabes quiénes eran sus tíos?, preguntó mamá. Curtis asintió lentamente. Debían ser los Wentz. No tenían hijos. June era sobrina por parte del marido. Una chica tranquila, por lo que he oído. Anotamos el nombre, le dimos las gracias y condujimos de vuelta entre la nieve con la calefacción encendida y Maple acurrucada entre nosotros en el asiento trasero. De vuelta a casa, empezamos a buscar registros, escrituras, registros del censo, cualquier cosa con el nombre de los Went. Encontramos una casa que aún sigue en pie, propiedad de una pareja más joven que había convertido la vieja granja en un santuario de cabras. Cuando llamamos, la mujer que contestó estaba encantada. Ah, se refieren a la señora June. Hemos encontrado algunas de sus cosas en el ático. ¿Pueden pasar? Nosotros sí. Las cabras nos recibieron antes que la gente, balando desde el corral cerca del granero, mientras Maple olfateaba cortésmente y meneaba la cola una vez. La pareja nos acompañó al ático, donde había unas cajas de cartón apiladas ordenadamente en el rincón más alejado. Dentro había un tesoro. Viejos cuadernos con garabatos de flores silvestres, cartas escritas pero nunca enviadas, dirigidas a alguien llamado M, y una sola página arrancada de un diario. Anoche soñé con Lillian. Esta vez era mayor, corría entre las margaritas, riendo. No quería despertar. Maple estaba sentada junto a la caja, inmóvil. Tenía las orejas erguidas, todo su cuerpo alerta. Lo sabe, dijo la mujer en voz baja, observando a Maple. No sé cómo, pero sabe que esto importaba. Nos fuimos con permiso para tomar prestadas las cajas, prometiendo devolverlo todo una vez que lo digitalizáramos. Esa noche, nuestra mesa del comedor parecía un pequeño museo. Mamá se quedó despierta hasta tarde leyendo las cartas, con su voz tranquila y cálida. Estaban enamorados, murmuró. Aunque nunca estuvieran en el mismo lugar, era real. Colocamos la página sobre Lillian junto al broche y los pequeños pendientes de plata. Un rincón del estante estaba reservado solo para June, un monumento creciente, no de mármol ni piedra, sino de recuerdo y amor. Esa semana, la nieve se intensificó. Maple dejó de salir tan a menudo, excepto cuando la llamaba. Una mañana ni siquiera levantó la cabeza cuando abrí la puerta trasera. ¿Estás bien, chica? Resopló suavemente y volvió a apoyar la cabeza. Esa tarde, mamá trajo a casa una caja de casetes viejos. Una de sus amigas de la iglesia se enteró de nuestra búsqueda y recordó que su padre solía grabar eventos locales, graduaciones, reuniones, incluso servicios religiosos. Pasábamos horas reproduciéndolos en una vieja grabadora del sótano, escuchando voces distorsionadas y música de piano. Y entonces, en una grabación entrecortada etiquetada como Creighton Road, domingo de 1953, lo oímos. Una voz, ligera, dulce, inconfundiblemente la de June. Recordemos a quienes hemos perdido, no con tristeza, sino con gratitud. Su amor permanece en el viento y en los árboles, en la canción y el silencio. Los llevamos en cada paso que damos. La habitación se quedó en silencio. Incluso Maple levantó la cabeza. La rebobinamos, la reproducimos una y otra vez. Se convirtió en parte de nuestra nueva rutina. Todas las noches, antes de dormir, poníamos esa cinta. A veces solo ese fragmento, a veces todo el servicio. Se convirtió en un ritual,
como encender una vela, como darle las buenas noches a alguien que nunca se iba. Una noche, Maple salió al pasillo y se sentó frente al espacio donde solía estar el espejo. Volvió a mirarme, silenciosa, concentrada. Me quedé de pie detrás de ella. ¿Quieres que lo volvamos a colocar? No reaccionó. Nunca volvimos a colgar el espejo. Pero pusimos allí una foto enmarcada del lugar de descanso de Lillian, con el poema de June escrito debajo. Una margarita se apretaba contra el cristal. Enero transcurrió en días lentos y reflexivos. Escuchamos a más personas. Descendientes de amigos, cuidadores de edificios antiguos, incluso un escartero que recordaba haber entregado cartas a June a principios de los 60. Cada historia aportaba una pincelada, y durante todo el proceso, Maple permaneció cerca, observando, guiando, presente. Una tarde encontré un cuaderno en la cocina. Mamá había estado anotando cosas de nuevo. Un nuevo proyecto. Un libro, tal vez. Lo llamo Cartas del Espejo, dijo. No será nada sofisticado, solo una colección, una forma de mantenerlo todo junto. Me ofrecía ayudar. Escaneamos cada carta, pasamos a máquina cada entrada del diario, relacionamos las fotos con las fechas. Georgia ayudó a corregir. Thomas se ofreció a escribir un prólogo. El museo dijo que organizarían un evento de lanzamiento cuando estuviera listo. A principios de marzo, los margaritas estaban brotando. Era temprano, demasiado temprano, pero lo tomamos como una señal, la vida florecía de nuevo. Maple se sentó bajo una de ellas, observando la brisa moverse entre las ramas. Parecía mayor, pero orgullosa, como alguien que había terminado un duro día de trabajo y por fin podía descansar. Me senté a su lado. ¿Qué te parece, chica? ¿Lo hicimos bien? ¿Lo contamos todo? No respondió, por supuesto, pero creí ver algo en sus ojos, esa mirada tranquila y familiar, la que siempre significaba seguir adelante. Marzo dio paso a un abril lluvioso, y nuestra casa se acomodó en un ritmo de mañanas lentas y un propósito sereno. El manuscrito de cartas desde el espejo estaba casi terminado, y las últimas correcciones llegaban poco a poco, como los últimos invitados a una fiesta. Mamá pasaba horas en la mesa del comedor releyendo secciones, relacionando fotografías con entradas del diario. Cada pocos días, alguien enviaba algo en una nueva foto, un recuerdo garabateado o un documento escaneado de un cajón familiar olvidado. Maple había ganado en suavidad al caminar. Seguía moviéndose con ese paso decidido, seguía encontrando su camino a nuestro lado cada vez que ocurría algo importante. Pero pasaba más tiempo descansando, respirando más hondo, abriendo los ojos con más lentitud. Cuando llamamos, el veterinario dijo que era solo la edad, nada urgente, pero lo sentíamos como el lento oscurecimiento de la luz del porche tras el atardecer. Un día, al volver de la escuela, encontré un paquete en el porche, sin remitente. Dentro había una caja de zapatos azul descolorida. Bajo una fina hoja de papel de seda había una cinta de casete y una nota amarillenta que simplemente decía, ponme. No lo dudamos. El reproductor ya se había convertido en parte de nuestra rutina diaria. Introducimos la cinta, pulsamos, play, y esperamos. Al principio, estática, luego, el crujido de alguien ajustando el micrófono. Una voz de mujer, mayor y más ronca que la de June, que había estado en la grabación de la iglesia, empezó a hablar. Si estás escuchando esto, entonces has encontrado la última pieza. Me llamo Clara. Fui la enfermera de June en su último año. Me hizo prometer que grabaría su historia, su verdadera historia, porque no estaba segura de que alguien leyera solo las cartas. Quería contarla. Mi madre y yo intercambiamos miradas de asombro. Maple levantó la cabeza. La voz continuó. June me habló de Lillian, de Raymond, de los Margaritas. Dijo que se había pasado la vida escribiendo sobre el amor a trozos, pero nunca sobre el tema completo. Dijo que había algo sagrado en los secretos, que protegen pero también aíslan. No quería que los suyos se convirtieran en meros susurros. La cinta reproducía un monólogo vacilante pero sincero que entrelazaba todo lo que habíamos reconstruido con retazos y silencio.
June habló de sus esperanzas, sus arrepentimientos, su amor por una hija que apenas sostenía en brazos. Habló del bombero, de la maestra, del niño que solía traerle flores silvestres y juraba que un día ambos vivirían junto a un lago. Dile, dijo casi al final. Dile que lo recordé. Dile que lo perdoné. Dile que nunca dejé de cuidarla, incluso cuando el mundo la olvidó. Para cuando la cinta se apagó, mamá abrazaba a Maple, con lágrimas cayendo en silencio. Esa noche transcribimos cada palabra, añadiéndola como el capítulo final del libro, una voz del pasado, ahora parte de la historia permanente. Unos días después, Thomas, del museo, volvió a llamar. Hemos tenido visitas que preguntan si la historia se convertirá en un documental, se ha hablado mucho. Interés público. Un cineasta regional me contactó para hablarme del tema. Mamá dudó. No le importaba la fama. Nada de esto había sido por reconocimiento, pero la oportunidad de compartir la verdad de June y Lillian a mayor escala le pareció adecuada. Conocimos a la cineasta el fin de semana siguiente. Se llamaba Anna, de voz suave, con una bufanda gruesa y un cuaderno lleno de ideas. Esta no es solo tu historia, dijo. Es la familia de todos, su legado, su memoria, las voces silenciosas que nunca fueron escuchadas. Propuso filmar por etapas. Entrevistas, lecturas de las cartas, escenas del bosque, los Margaritas, la vieja escuela y, por supuesto, Maple. Ella es el centro de todo, dijo Anna. Ella es el hilo conductor. Maple se lo tomó todo con calma. Se sentó tranquilamente durante los montajes de cámara, acarició la mano de Anna con el hocico durante los descansos y me siguió en cada paseo como si fuera el primero. No ladró ni una vez durante las entrevistas, solo observaba. El rodaje duró 3 fines de semana. Filmaron a mamá en el museo, a mí leyendo el poema de June bajo los árboles, al tío Rob caminando por el sendero hacia el lugar de descanso de Lillian. Incluso recrearon el día que encontramos el espejo, usaron el pasillo real, la caja real, nuestras voces reales. Se sintió extraño vivir momentos 2 veces, como si estuviéramos cosiendo el tiempo. Una noche después de filmar, Anna se quedó hasta tarde. Se sentó con nosotros en el porche, con la grabadora en el regazo, y nos hizo una última pregunta. ¿Qué creen que ve Maple cuando mira ese punto del pasillo? ¿Aquel donde antes colgaba el espejo? Mamá sonrió, acariciando la cabeza de Maple. Creo que lo ve todo. El pasado, los pedazos, la gente que olvidamos. Y creo que está esperando a ver si seguiremos recordando ese fin de semana. Llegó algo nuevo. Una carta con matasellos de Arizona. Dentro había una sola fotografía de una mujer con un niño pequeño en brazos frente a una estación de tren. Al dorso, 1954. Evelyn con Maddie. Con cariño, J. No reconocimos los nombres, pero los añadimos al árbol genealógico de todos modos. El árbol genealógico ahora ocupaba toda la pared junto a la mesa del comedor. Las ramas se enroscaban alrededor de fotografías, iniciales y citas. Cada semana añadíamos más. Las visitas se detenían a mitad de frase, trazaban las líneas con los dedos y susurraban, «Es ella. Es él. Conozco ese nombre». Un visitante permaneció en silencio durante casi 1 hora. Cuando nos acercamos, se presentó como Caro. Había crecido en el mismo barrio que Raymond, había servido en la misma estación de bomberos que James Melton. Recuerdo al perro, dijo de repente. Raymond tenía un retriever, se parecía a ella, se sentaba afuera de la estación y lo esperaba a que terminara sus turnos, siempre sabía cuándo volvía a casa. Nunca habíamos visto una foto de ese perro, pero cuando Caro sacó una foto antigua, allí estaba. Sepia, con tonos, pero inconfundible. Un Golden Retriever sentado con orgullo en la escalera de una estación de bomberos. Colocamos la foto sobre la cama de Maple. Un legado dentro de un legado. Y Maple seguía observando. Aún así, escuchaba. Esa primavera, un niño llamado Jonah vino de visita. Tenía 7 años, era tranquilo y llevaba un tren de juguete a todas partes. Su familia había leído el artículo y quería ver la estantería.
Era tímido hasta que vio a Maple. Entonces se arrodilló a su lado, la abrazó sin miedo y le susurró, «Es como la perra de mis sueños». Le preguntamos qué quería decir. «Siempre me guía por el bosque». Encontramos un árbol con flores. Cavó y encontró una caja. Él no conocía nuestra historia, pero no importaba. De alguna manera, Maple conectaba cosas que los demás no podíamos. Hizo un dibujo antes de irse, un Golden Retriever, un niño y un árbol de margaritas. Lo colgamos junto al árbol. Esa noche, observé dormir a Maple. Su pecho subía y bajaba lentamente. Sus patas se movían nerviosamente como si persiguiera algo en sueños. Me senté a su lado, susurrándole cosas que aún no entendía. Porque sabía que ya no se trataba solo de recuerdos. Se trataba de lo que vendría después. Y presentía que Maple ya lo sabía. Así comenzó la última primavera de Maple, como todas las demás, con los margaritas floreciendo antes de tiempo y la casa llena del aroma a galletas calientes, la luz del sol en el suelo y el suave crujido del papel mientras editábamos el último capítulo de nuestro libro para imprimirlo. Cartas desde el espejo se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Lo que empezó con la pata de un perro y un susurro del pasado se había convertido en un proyecto que abarcó estados, atravesó décadas y unió a desconocidos que antes habían estado separados por el silencio. Estábamos casi listos para la presentación del libro. El museo organizó una pequeña recepción. El periódico local quería una actualización. La cineasta, Anna, había terminado un primer corte del documental. Todo se había construido hasta llegar a este momento. Y, sin embargo, solo podía pensar en cómo Maple había empezado a dormir con la cabeza en mi regazo con más frecuencia. Su respiración era más lenta. Se movía un poco menos cada día. Una mañana, me desperté y la encontré sentada de nuevo en el pasillo. Exactamente en el mismo sitio donde solía estar el espejo. Ya no me miraba fijamente como antes, simplemente permanecía sentada tranquilamente, como esperando a que la luz cambiara de dirección. Estuve con ella 1 hora. No se movió, simplemente se inclinó hacia mí y exhaló un suspiro que sonaba a paz. Más tarde ese día, llegó un paquete de Evelyn. No era grande, solo un sobre manila con una nota dentro. Lo encontré en un viejo himnario. Pensé que podría pertenecer a los demás. Dentro había un cuento, escrito a mano en papel grueso, con la tinta descolorida pero aún legible. Se titulaba La niña que vivía entre flores. La historia seguía a una niña llamada Lillian que vagaba por bosques donde cada árbol susurraba su nombre. Conoció animales que hablaban con acertijos, una abuela que llevaba un abrigo hecho de luz solar y un perro dorado que la guió a casa. Al final, la niña se miró en un espejo y no vio su reflejo, sino los rostros de quienes la amaban, esperándola. La incluimos como la historia final del libro. El lanzamiento estaba programado para el segundo sábado de mayo. Limpiamos la casa, apilamos las páginas para exhibirlas. Los ejemplares estaban listos. Limonada y galletas de mantequilla para los invitados. Maple yacía en la sala sobre un cojín nuevo, rodeada de margaritas del jardín y una de las camisas viejas de papá que habíamos guardado porque le encantaba acurrucarse en ella. Vinieron vecinos, viejos amigos, personas que nos habían enviado notas meses atrás y ahora querían estrecharnos la mano. El pasillo bullía con conversaciones tranquilas, dedos que recorrían el árbol genealógico, niños que señalaban la foto de Maple. Ana puso un pequeño avance del documental en la sala. Terminó con una simple Maple sentada bajo un árbol en flor, con la brisa en su pelaje, contemplando un campo de flores silvestres. Después de que la gente se fuera, nos sentamos en silencio. Mamá sirvió té. El tío Rob encendió una vela. Maple descansaba cerca del estante, ahora llena de la historia que había descubierto. Las cartas de June, el diario de Raymond, la gorra, el broche, la placa, la foto del parque de bomberos, el dibujo de Jonah y ahora la historia de Evelyn. Me agaché para rascarle detrás de la oreja. ¿Lo logramos, chica? Se lo contamos todo, hasta el último detalle que nos diste. Esta vez no levantó la cabeza, pero su cola dio un golpe suave y constante.
A la mañana siguiente no vino cuando la llamamos. La encontramos todavía acurrucada en su sitio favorito junto a la foto de la margarita, respirando lenta pero superficialmente. Llegó el veterinario. Maple estuvo tranquila durante todo el proceso, en paz. Murió esa tarde envuelta en la camisa vieja, con mi mano sobre su corazón. La enterramos bajo el árbol de margaritas, en el claro donde todo empezó. El museo donó una pequeña placa con el nombre de Maple, la que recordaba que el pueblo acudió a su homenaje. La gente trajo flores, fotografías e historias, algunas sobre sus propias mascotas, otras sobre lo que Maple había traído a sus vidas. Alguien trajo una hogaza de pan fresco. Un niño pintó un campo donde los Golden Retrievers corrían bajo las nubes. Ana incluyó el homenaje en la versión final de la película. Añadió una tarjeta de título después de los créditos para Maple, quien nos enseñó a escuchar. El libro se vendió modestamente, pero con gran significado. Las escuelas pidieron incluir partes en su currículo. Las bibliotecas lo presentaron durante el mes de la historia local. Algunas familias comenzaron sus propios proyectos de espejo, indagando en sus historias y anotando lo que no habían dicho en voz alta hasta ahora. Cada primavera visitamos el árbol y dejamos una margarita, a veces un dibujo, a veces solo un momento de silencio. Y cada vez se siente menos como una despedida y más como un agradecimiento. Mamá sigue horneando los domingos. El tío Rob sigue escribiendo cartas a personas que antes consideraba desconocidas. He empezado a estudiar historia. No de las que se ven en los libros de texto, sino de las que viven en paredes y áticos, en la suave huella de la pata de un perro contra el cristal. El pasillo donde colgaba el espejo sigue vacío, pero no se siente vacío. Se siente lleno de algo esperando. Y a veces, cuando el viento entra justo por la ventana, oigo sus suaves uñas golpeando el suelo, su cola rozando el umbral de una puerta, un aliento cálido en mi rodilla. Nunca debimos conservarlo todo, solo las cosas que importan, solo las cosas que nos ayudan a encontrar el camino de regreso. Y Maple nos ayudó a encontrarlo todo. Nos ayudó a volver a casa.